Acha, Utsiwach. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bien, el día de hoy vamos a reforzar un poquito las grafías o letras propias de nuestro alfabeto quiché. ¿Cuántas grafías tiene nuestro alfabeto quiché? Son 27 grafías y se estructura en letras comunes y letras propias. Ya vimos que las letras comunes son 18 letras. Entonces, si ya conocemos su sonido y su pronunciación, es más fácil que empecemos a escribir con esas letras. Ahora bien, de estas 27, hay 9 que sí son las propias y son las que tenemos que reforzar su sonido. Saber cómo se pronuncia, desde dónde viene la articulación de ese sonido, para que podamos irlo utilizando en nuestros escritos. Entonces, la motivación es que solo 9 grafías son las que tenemos que ir reforzando, ¿verdad? Y son las que hacen esa articulación a ese nuevo idioma que conocemos, que es el quiché. ¿Cuáles son esas 9 grafías? Está la B glotalizada, la ch glotalizada, la k glotalizada, la Q simple, que es un sonido propio, la Q glotalizada, la T glotalizada, la TZ simple, la TZ glotalizada y nuestra glotal, que no tiene ningún sonido propio, pero que acompaña todas nuestras letras glotalizadas y también le da sonido a nuestras vocales glotalizadas cuando se requiere. Y empezamos con la grafía, la B glotalizada. Nunca va a estar sola. Su sonido es: cerramos nuestros labios y expulsamos el aire. ¿Y en qué momento los utilizamos? Voy a dar unos ejemplos. O, o. Nuestra siguiente grafía es la ch. Repitamos. Cerramos nuestros dientes y expulsamos un aire. O. O. Otros lo conocen como matsati. Nuestra siguiente grafía es la k. Este sonido viene desde el paladar. Abrimos nuestra boca, nuestros dientes y jalamos la lengua. At, at. Hay un tipo de red así muy antiguo que se utilizaba y estas modernas. Nuestra siguiente grafía es la letra. Esta grafía, el sonido sí viene desde nuestra garganta. Como si estuviésemos raspando la garganta. Hush, hush, hush. La siguiente es la grafía. También su sonido viene desde la garganta. Ash, ash, ash. Ash, ash. Nuestra siguiente grafía es la. Su sonido o articulación es la siguiente. Abrimos nuestra boca, sacamos nuestra lengua. Es como que si mordiéramos nuestra lengua y cuando expulsamos el sonido, jalamos nuestra lengua para adentro. La siguiente grafía es, y este sonido es conocido porque lo aplicamos cuando decimos
Palabras como Quetzaltenango, ese tss es esta. Claro que es propia también del idioma quiché porque es compuesta. So, so. Su, su. Nuestra siguiente grafía es la igual, la articulación es como si cerráramos los dientes y con la lengua expulsamos un aire. Y muy bien, esas son nuestras 8 grafías con sonido. Y la glotal 9, ¿verdad? Que es quien da sonido a esas grafías. Vamos a repetirlo una última vez. Espero lo practiquen y nos vemos en nuestras clases en línea. Kohebana.